Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista aquí en el canal de YouTube de La Pirinaica. Como sabéis, en este espacio hablamos de lo que los medios hegemónicos de Occidente intentan censurar y muchas veces nos transgiversan, explican medias verdades o directamente nos explican mentiras. Y para ello contamos con compañeros, amigos, expertos de todas las partes del globo que nos expresan y nos aportan pues su punto de vista y maneras diferentes de vivir, de ser, de trabajar, etcétera. Hoy con nosotros contamos con el compañero Alejandro Cao de Venos, que para nosotros es un placer tenerte aquí en este programa. Él es político, además de ser activista español, es el primero y el único occidental en representar Corea del Norte, la República Democrática Popular de Corea, en Occidente, en las relaciones con Occidente. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, Alejandro. Igualmente, encantado de nuevo en estar en este renovado programa. Bueno, nos gustaría empezar, siempre lo decimos, nos gustaría empezar un poco con la historia, ¿no? Con tu historia personal. ¿Cómo es que alguien que incluso en los apellidos pues consta, ¿no? Viene de familia noble, de Tarragona, ¿cómo es que alguien que geográficamente está tan lejos de Corea, de la península coreana y de esa realidad, cómo es que te interesaste por conocer ese país y cómo es que lograste a poder, pues, de alguna manera establecer un vínculo con el mismo país y crear la Asociación de Amistad con Corea, la KFA, y bueno, y al fin y al cabo, pues tener una relación con el gobierno que muy pocas personas, por no decir prácticamente ninguno en Occidente lo tiene, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque estamos hablando de Corea del Norte, un país que es conocido por ser bastante cerrado, ermitaño. Sí, pues comienza con 13, 14 años y la búsqueda para entender cómo es el mundo y el por qué tantísimas personas están sufriendo actualmente problemas y en ese momento de alimentos y de carencia de cosas básicas. Eso me lleva a estudiar los clásicos políticos, entre ellos también el Capital de Karl Marx, el Manifiesto Comunista, una época también en la que existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países que de alguna forma se estaba ya desintegrando el socialismo, pero se había intentado una alternativa política al modelo capitalista demoledor que pone a la mayoría de las personas en la miseria absoluta mientras enriquece a solo unos pocos especuladores. Y en esa búsqueda de política sabía que había un país que resistía, así como los países, la mayoría de países socialistas estaban sucumbiendo al mercado capitalista y la URSS se estaba descomponiendo. Había un país desconocido en ese entonces y hoy en día lo es, que hay que decir de los años 90, sin internet ni telefonía móvil, que era Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea. A través de unos amigos y durante mi militancia política en España supe que habían unas familias norcoreanas viviendo en Madrid, representantes de Corea ante la Organización Mundial de Turismo, y me presenté allí para conocer su país y para saber realmente, ¿no?, de esa sociedad y sobre todo el sistema político económico que se desarrollaba. Allí me encontré a mis primeros amigos norcoreanos, quienes me animaron a la fundación de la Asociación de Amistad con Corea, que fundé en los años 90, primero con amigos del instituto y a nivel de Andalucía, en esa época vivía en Granada, y posteriormente, ya con el auge de Internet, se convertiría en una organización internacional, la Asociación de Amistad con Corea, que actualmente tiene más de 18.000 personas en 125 países del mundo. Una asociación cultural no lucrativa encargada precisamente de ejercer de puente entre Corea del Norte y el resto del mundo. Soy fundador, presidente de esa organización desde su creación y aparte, después de muchos años de relaciones y tras visitar el país en varias ocasiones, obtuve mi sueño, que como bien dices, siendo el primer y único extranjero en ser nombrado como delegado especial cultural de la República, un cargo que no se había entregado jamás a un extranjero y que llevo con orgullo hasta fecha de hoy. Continúo mi trabajo
después de más de 35 años relacionando con Corea. Y esa fue más o menos, y en resumidas cuentas, mi trayectoria, un interés que se convirtió en pasión y que posteriormente, pues, miles de personas en todo el mundo, también interesadas por el país, se unieron a esta organización. Pues la verdad es que es muy interesante porque yo creo que hay muchos mitos, hay muchas cuestiones en torno al país, ¿no? Y que muchas veces tú te habrás encontrado. Y uno de los que a mí personalmente, y yo creo que a muchos, llama más la atención es cómo puede ser que gente que supuestamente tiene ideas de izquierda o que incluso son comunistas o se llaman comunistas, acusan a la RPDC de ser nada más y nada menos que una dictadura unipersonal, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera, bueno, que hay un culto a la personalidad, etcétera, que prácticamente no se construye el socialismo. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo puede ser que la gente esté tan desinformada y cómo puede ser que al final acaben cogiendo, recogiendo esas noticias o bueno, pues ideas desde el imperialismo, ¿no? Que de alguna manera pues intentan desprestigiar la república. ¿Cómo puede ser que la gente que se supone que es anti el sistema capitalista acaba recogiendo esa propaganda y la hace suya? Pues bueno, básicamente tiene eso dos aproximaciones. Por una parte tenemos la propia propaganda, como bien has dicho. El problema es que muchos países mal llamados socialistas, que en realidad no han tenido una estructura socialista real, como Cuba, Vietnam, consumen regularmente propaganda capitalista y se guían por los medios capitalistas. Por lo tanto, no piensan diferente que una persona en Europa que también está guiada por los medios de comunicación controlados por los grandes empresarios y por los poderes económicos. Entonces, hay una desinformación total y una ignorancia casi absoluta respecto a la realidad en la RPDC, cómo funciona el país y cómo piensa un norcoreano, ¿no? Eso es un gravísimo problema, muy difícil. Además, no se puede luchar contra él porque esos son miles de millones de dólares que se invierten en propaganda desde diversos países y a través de falsas ONGs. Y luego también ha habido una destrucción del auténtico término del socialismo y una destrucción del término comunismo. Eso lo hemos visto, por ejemplo, muchísimo aquí en España, en muchos otros países, donde han existido partidos que ni siquiera podrían ser calificados de trotskistas, pero partidos con una gran desviación hacia el capitalismo, que se han nombrado a ellos mismos o se usan el nombre de socialismo, comunismo, pero que no lo aplican en la práctica y que al final van, muchos de ellos, incluso sus líderes, a llenarse los bolsillos. Son unos falsos que han mentido a la población, han mentido al obrero, al campesino, al intelectual, prometiendo un sistema supuestamente igualitario y socialista, cuando en realidad se han dedicado a hacer lo mismo que hacen los capitalistas. En el caso concreto de España lo hemos visto con partidos como Podemos y otros partidos que salieron de las órbitas anteriores del Partido Comunista de España o otros partidos que usaban la hoz y el martillo hasta los años 80, 90 prácticamente, ¿no? Antes de la disolución de la URSS. Yo achacaría esos dos vectores importantísimos. Uno, la propaganda del sistema capitalista que lleva a un desconocimiento y una ignorancia casi total sobre lo que sucede en Corea. Y otra, cómo se ha desvirtuado el socialismo y el comunismo, especialmente desde hace 20 años, respecto a la población general, pensando que países como Vietnam o Cuba son países o han sido comunistas, cuando económicamente y desde luego socialmente hace mucho tiempo que abandonaron esos principios. Y esa sería la cuestión del por qué, ¿no? Sucede a nivel general este tipo de comportamiento. Ahora bien, debo señalar que debido precisamente a la caída de Venezuela, que nunca tuvo un sistema socialista, y la traición por parte de las personas más cercanas incluso a Maduro o el chavismo, y a los recientes cambios ultracapitalistas en la República de Cuba y la sumisión a la imposición de Donald Trump,
eh, muchas personas que estaban más cercanas, digamos, a ese tipo de pensamiento, se están replanteando esa situación y se dan cuenta de que Corea tenía razón de continuar con el socialismo original, la vía del socialismo original, donde los medios de producción son propiedad del pueblo, no de unos empresarios. Y precisamente llama la atención, Alejandro, que todos aquellos que se llaman, bueno, pues socialistas o algunos de los que estaban en el partido, como tú mencionabas, de Podemos o otros partidos en diferentes países, que utilizan al final el partido como un instrumento simplemente para poder llegar, ¿no?, al sillón de diputado, senador y, bueno, pues tener un sueldo, como se dice, de aquí a mañana, ¿no? O sea, que nunca soñar de las prebendas que les ofrece el capitalismo, ¿no? Y al final engañan a la gente y esa gente se siente engañada y se frustra y piensa que realmente esas ideas del socialismo, el comunismo, son las que, bueno, pues son fracasadas y que han llevado pues a que esas personas que son unos oportunistas, ¿no? Pues estén donde están, pero realmente es, pues eso, desvirtuar todo, ¿no? Y al final es quedarse con intentar el anhelo del pueblo de vivir mejor, de buscar una situación a su realidad cotidiana, pues se aprovechan, ¿no? Y al final la gente incluso se pasa más a sectores de derecha que antes era impensable. Yo escuché incluso hace años gente que había votado a las izquierdas o gente que votaba a Podemos que después se pasó directamente a votar a Vox. Y muchas personas no logran entenderlo y creo que es lo que tú comentabas, ¿no? Que tanto han utilizado la izquierda, la han quemado y entonces, pues bueno, la gente descontenta, pues piensa, bueno, pues si estos fallan y estas ideas no sirven, pues me voy a los otros a ver, a probar suerte, ¿no? Sí, sí, es así, es normal, eso es una reacción típica de la sociedad y del pueblo en general. Una vez te han defraudado, porque la verdad que consiguieron muchos votos, Sí, después de esa falsa promesa, ¿no? De asaltar la Moncloa y todo por el pueblo y la igualdad y la humildad, y ver que una vez consiguen el poder, se acomodan en su sillón, incluso siendo parte de un gobierno capitalista, ministros de consumo. Un ministro de consumo es que el chiste se cuenta solo, ¿no? Ministro de consumo de un país y un gobierno capitalista, siendo miembro parte de un partido comunista. O sea, ¿eso qué es? ¿Qué monstruo han creado, ¿no? Y qué interés y oportunismo personal. Y si eso no se elimina, pues el pueblo no es tonto, la gente que sufre y sobre todo, que lo vemos, que sin vivienda, sin alimentación, sin lo más básico, apenas para poder sobrevivir, pues cree en ese cambio cada vez, pues eso, un sector de la población más y más empobrecido porque el capitalismo está degenerando, pero ¿qué alternativa tienen? Entonces, ¿a quién van a votar? Y luego, pues viene la derecha, promete alguna bajada de impuestos o alguna ventaja para el pequeño empresario, autónomos, por ejemplo, en el caso de España, y ya es suficiente como para decir, bueno, es que los otros mienten, pues me voy al otro lado a ver si hay alguno decente, ¿no? El problema es que, por desgracia, no lo hay. El propio sistema capitalista tiene un sistema de elecciones y de promoción de partidos que favorece precisamente al gran empresariado y a los poderosos, a los que tienen dinero para aparecer todos los días en televisión. pues así es. La verdad es que es dramático porque al final lo que hacen, ¿no? Es convertir la política en un circo, es convertir los problemas de la gente en, bueno, pues en un método para ellos poder vivir y para enriquecerse. Y yo quería hablar también de otro tema porque, bueno, tú has conocido en tus carnes las bondades de la democracia capitalista y precisamente pues te has visto censurado, te has visto incluso juzgado, te has visto, las has visto de todos los colores.
e incluso el FBI emitió una orden en tu contra. O sea, ya estamos hablando un poco de términos mayores. Entonces, te quería preguntar, ¿hasta qué punto el Estado español es un pelele de los Yankees, ¿no? Esta sería la primera parte de la pregunta. Y la otra es, ¿en qué momento se encuentra, bueno, pues el proceso en tu contra? Bueno, está clarísimo y es evidente que España es un perro de de los Estados Unidos, tanto a nivel militar como económicamente, ya desde la época de Franco, ¿no? Eso empieza, yo creo, con Franco permitiendo las bases estadounidenses a Eisenhower, que continúan hasta fecha de hoy. Desde entonces, que también empieza a entrar la industria estadounidense en España, se asienta aquí y poco a poco va extendiendo sus tentáculos en todos los sectores, sí, económicamente, militarmente, en general, qué decir de la cultura de la propaganda en la música, en el cine, prácticamente todo viene de Estados Unidos y el propio sistema capitalista español sigue ese mismo modelo. Por eso, ahora que vemos a gente durmiendo en sus coches, que no pueden permitirse una vivienda, eso es una cosa que pasa en Estados Unidos ya hace bastantes años. Personas con trabajo, con salario, que no pueden permitirse un alquiler o una hipoteca. Por lo tanto, España y además tengo incluso documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde realmente el seguidismo y la sumisión a los Estados Unidos da pena porque España carece de cualquier soberanía frente a Estados Unidos y también a Europa. Como sabemos, las políticas europeas rigen por encima de las del propio país de España. Así que España es un país sin soberanía, sometida a ellas, y entre ellas pues aprovechó esa posición de poder Estados Unidos para lanzar una orden contra mí a través del FBI, un fiscal de Nueva York, y luego a Interpol. Como España es parte de Interpol, fui detenido sin ninguna prueba y sin ningún tipo de acusación real. Simplemente decían que había cometido una estafa, lo cual era totalmente falso. Y bueno, a raíz, lógicamente, con mis abogados y en la Audiencia Nacional, que es el máximo organismo normalmente donde se juzgan los casos más importantes en España, quedé absuelto y posteriormente no solo quedé absuelto porque era una acusación falsa, sino que los Estados Unidos pretendían imponer su sistema legal en España, y ahí cometieron una grave equivocación, porque aunque Estados Unidos controle España a nivel político, económico, militar, lo que no pueden descaradamente es cambiar las leyes de una nación o cambiar la Constitución o cambiar el tratado entre España y Estados Unidos de extradición, porque lo que pretendían los Estados Unidos era raptarme para probablemente hacerme daño, no tiene otra explicación. Pues fracasó precisamente porque no pueden simplemente cambiar un tratado de un día a otro o inventarse un delito donde no existe. Así que quedé no solo exento, sino que luego la propia Embajada de Estados Unidos en España tuvo que emitir una solicitud para retirar esa denuncia, y posteriormente el Ministerio de Asuntos Exteriores continuó, a pesar de que la denuncia era falsa, a pesar de que Estados Unidos estaba intentando sencillamente hacer lo que le apetezca en un país que tendría que ser soberano. Aún así, el Ministerio de Asuntos Exteriores continuó haciendo la pelota y rastrero absolutamente con Estados Unidos, en vez de proteger o defender su propia constitución o sus propios derechos de los ciudadanos. Y ese documento lo conservo para algún día sacarlo en público también. Ahora lo tiene de momento mi abogado y unas pocas personas, para demostrar hasta qué punto es el servilismo de España a Estados Unidos llega esa sumisión absoluta, ¿no? Aparte de lo que yo haya podido pasar o los dolores de cabeza que me puedan causar, ¿no? No les temo, son ya muchos años luchando por el socialismo, por el comunismo y apoyando las relaciones con la RPDC, pero es interesante que el pueblo y la gente sepa hasta qué punto su nación es un sirviente de un imperio como el de los Estados Unidos. Pues la verdad es que es una pena que lo sea. Y explícanos un poco más, porque yo tenía entendido que te quitaron el pasaporte. ¿Al final te lo han devuelto o está No, la cosa eso igual? es relativo a otra presión, también viene por parte de Estados Unidos, pero
viene por un juego dentro de sí, las cloacas del Estado en la época de Mariano Rajoy, en la época del Partido Popular, donde me retiran el pasaporte de forma cautelar y justo este mes cumplimos 10 años. O sea, yo llevo 10 años sin pasaporte español, con el desde pasaporte 2016. retirado, 10 años sin antecedentes penales, sin juicio, sin ninguna sentencia. Simplemente y probablemente porque había alguien en Washington que susurró algo a algún general de la Guardia Civil, que es uno de los organismos de España en seguridad del Estado. Y me consta, porque afortunadamente no todos los policías son franquistas en España, ni no Sí, todos los policías quieren someterse a las órdenes de Estados Unidos, aman a su país y gracias a eso también obtengo información de lo que está pasando y hasta qué punto esa falsa democracia puede manipularse, pues como en mi caso, para intentar hacerte la vida imposible o impedir que puedas realizar trabajo en el extranjero, porque claro, si saliera no podría regresar a mi país original, ¿no? A mi país de nacimiento. claro. Precisamente, esta situación me recuerda a cómo trataron, bueno, pues también las autoridades españolas a un ciudadano suyo, a Pablo González, el cual periodista, como todos conocemos, fue encarcelado injustamente en Polonia y, de hecho, el Estado español no se impuso, no hizo ningún tipo de declaración, no, era algo así como prosigan, debe ser un espía. Pero cuando vemos el mismo caso, por ejemplo, en algún tipo de activista o alguien en Irán, en Cuba o en otros lugares, pues ponen, bueno, empiezan a gritar y a decir, bueno, los derechos humanos se tienen que respetar, son ciudadanos nuestros, etcétera, etcétera. Pero cuando los ciudadanos que son vuestros, que son españoles, tienen algún problema con autoridades de terceros países, como es el caso de Polonia o tu caso. Entonces no es un problema, ¿no? Entonces estamos en lo cierto de que Alejandro o Pablo o quien sea, bueno, pues sirve a los intereses de otro país y, bueno, pues mejor que esté entre rejas o que le pase cualquier cosa. Entonces, la democracia depende del color, ¿no? De la ideología, de la perspectiva que uno tenga en esta vida. O sea, si tú estás apoyando, bueno, pues al gobierno o al régimen que hay en España, entonces no hay problema. Pero si es al contrario, entonces hay problemas. ¿Dónde está entonces la democracia? No ha existido nunca, es una farsa total. Es una farsa total que todo el que sabe un mínimo de política o eso, o en un momento dado se plantea o piensa diferente al sistema, lo puede evidenciar desde la supuesta libertad de información a través de tantos medios que continuamente censuran. A mí me han censurado tantas conferencias, tantas entrevistas. Ya en mi vida son decenas y decenas de ocasiones en las que una vez está todo arreglado, todo está confirmado, Sí, existe una orden en la que se te censura. Aquí la democracia solo vale al que sirve al propio sistema. En el momento en que pienses por ti mismo o en el momento en que luches por una igualdad o por los demás, que yo no lo hago por mí, afortunadamente en mi vida nunca me ha faltado de nada, por mi familia, por el trabajo, he tenido un techo, he tenido todo lo necesario, pero sí quiero luchar por aquellos que no tienen ni voz ni que comer ahora mismo. Y esa justicia solo la trae el socialismo y el comunismo. Y en esa sí, igualdad por la que lucho, pues sé que me tengo que exponer como tantísimas otras personas, tantos millones se han expuesto en el pasado, ¿no? O han fallecido, como los soldados del heroico Ejército Rojo, ¿no? Luchando contra el fascismo. Por lo tanto, sabemos que es parte de esa creencia y de esa lucha y de esas convicciones. Ya uno también se inmuniza, ¿no? Cuando ya lleva mucho tiempo. Al principio te puede sorprender, pero igualmente el mensaje queda claro. Esa democracia no existe en el momento en que tú te planteas algo diferente, ¿no? O no estás de acuerdo con el propio sistema. sí, al final es la democracia y libertad de morirte de hambre. O sea, si tienes la cartera llena, problemas no vas a tener, pero como no la tengas, Exacto. prepárate. Y al Ahí final está. es eso, ¿no? El que un poco alza la voz, se hace un poco conocido, Mm. Entonces ya, pues, como tú bien dices, van a por ti
o, bueno, tienen diferentes formas, o van a por ti directamente, o si no intentan comprarte, o historias de ese tipo, ¿no? Pero en fin, Ujú. vamos a hablar un poco de algo positivo, porque llevamos unas cuantas preguntas que, bueno, que la realidad es la que es, ¿no? Pero vamos a hablar algo positivo. Te quería preguntar, Alejandro, bueno, pues tú has estado en muchas ocasiones en Pyongyang, en Corea y demás. Explícanos, por favor, anécdotas que tú recuerdes con especial cariño, con especial atención, ¿no? De cuando tú pues estuviste allá, porque tú sabes que los medios de comunicación hegemónicos pues difunden bulos, difunden leyendas urbanas de que si la gente, hay mercados de carne humana en Corea, de que si han asesinado a tal o cual general, que le han puesto perros o a cañonazos, o bueno, infinidad de cosas, o que incluso hay este, mm, toda la gente en el metro o en la capital son actores, ¿no? Bueno, explícanos por favor eh, momentos vividos de esos de verdad que tú recuerdas con especial cariño. Pues recuerdo muchos momentos, tanto en una granja cooperativa, por ejemplo, incluso en la época más difícil, cuando el país estaba pasando la ardua marcha, cuando el socialismo había caído y Corea pasó una gran hambruna y unos problemas económicos tremendos. Recuerdo con especial cariño que cualquier cosa que tuvieran en una aldea, cuando iba a visitar muchos lugares también que habían sufrido inundaciones, etcétera, y incluso también hubo una explosión importante en un pueblo llamado Ryongchon, y a pesar de todas las circunstancias, siempre te recibían con una sonrisa los campesinos, y lo que tuvieran, una mazorca de maíz, un tomate, una patata, te lo ofrecían. Te lo daban todo, son así, ¿no? La forma de ser coreana, esa amabilidad, e incluso ofrecerte en tus brazos, ponerte a sus hijos, a sus bebés recién nacidos. Y muchas veces estando en un restaurante en algún lugar o paseando por la calle, claro, ellos no están habituados a los occidentales, a mí me reconocen porque llevo muchísimos años, he salido muchas veces en televisión, me han hecho reportajes, etcétera, y a mí siempre me han conocido como Changunim Chonsa. Changunim Chonsa es el soldado del general Kim Jong-il, que era en la época de nuestro líder Kim Jong-il. Y la gente me reconocía, sabía mi nombre perfectamente, Alejandro Caudevenos, y decían Changunim Chonsa, soldado del general, y me ofrecían sus bebés para que los cogiera en brazos y me echara una foto con ellos, los achuchara, en fin, este tipo de entregarse, incluso lo más precioso que puedas tener como tu propio bebé, ¿no? A un extranjero para agradecer lo que está haciendo por la nación, esa, esa hospitalidad, ese cariño, por personas prácticamente con las que poco te puedes comunicar, porque yo hablo 4 palabras de coreano. Es lo que más me ha llegado en muchas ocasiones que he tenido posibilidad de interactuar y que he tenido tiempo libre, ¿no? Para pasear por las calles o ir al supermercado, ¿no? Al supermercado nacional. Y ese tipo de corazón, de bondad, que también muchos anhelan y que recuerdan incluso en la época de la Unión Soviética, como sabrás, esa humildad y bondad generalizada en la sociedad es algo que te llena mucho y que te da ánimo para seguir luchando, especialmente cuando regresas ya al capitalismo y tienes que estar controlando tu cartera y tu móvil continuamente, ¿no? Porque te van a robar y tienes que defender tu propiedad. Y este tipo de vida que tenemos en el capitalismo, que está, que está tan contaminada, ¿no? Por ese interés individualista y por los anuncios comerciales de consumo. Así que ese sería en sus diferentes facetas y en muchas ocasiones que me he encontrado la bondad del pueblo coreano y su agradecimiento hacia mí, incluso entregándome sus bebés. Y precisamente, Alejandro, bueno, está claro de que en Occidente, en España, es una jungla, ¿no? Y entonces, claro, una cosa es cuando tú estabas en Corea y ves esa amabilidad, esa entrega, esa, bueno, pues
manera de vivir diferente completamente. Entonces, cuando volvías, yo creo que el contraste era aún mayor, como tú decías, ¿no? Que incluso, pues, la cartera hay que andar en cuidado, en fin, muchas historias, ¿no? O qué decir de la limpieza. Yo estoy seguro de que en Pyongyang no hay ni un papelito en la calle. Y bueno, si uno va por Barcelona ya sabe un poco lo que se encuentra. Yo te quería preguntar, porque yo creo que es muy necesario. ¿Los coreanos aprecian lo que tienen o han llegado a un momento en que están acomodados, están acostumbrados a que tienen todo lo más básico, sanidad, educación, vivienda, trabajo, pensiones, lo tienen todo asegurado y no valoran lo que tienen? ¿Cómo tú lo ves desde fuera? Ese es el gran problema del socialismo y el gran trabajo que Sí. se tiene que hacer. La realidad es que solo los coreanos que han estado en el exterior, actualmente hay unos 50.000 norcoreanos viviendo en otros países, especialmente en Rusia y China, porque son los países vecinos, pero también en Mongolia, en Vietnam, en el sudeste asiático en general. Hay bastantes, unos pocos en Europa, pero principalmente países asiáticos. Ellos son los que realmente se dan cuenta cuando ven las drogas, la miseria, la prostitución, tantas otras cosas que no existen en Corea y luego regresan, son los que realmente valoran esa situación. Por ejemplo, también los estudiantes de arquitectura que estuvieron varios años estudiando la carrera aquí en España, los jóvenes norcoreanos, quienes lógicamente pasearon por las calles de Madrid y pudieron ver la realidad del día a día del capitalismo. Absolutamente ninguno, obviamente, quiso solicitar refugio político en España, pero es que además se llevaron un shock muy fuerte, especialmente con la gente que dormía y pedía en las calles, que es lo más evidente cuando visitas y paseas por las calles de Madrid o de otra gran ciudad. Entonces, solo estos pocos, ¿no? Estos pocos norcoreanos que estudian o trabajan en el exterior saben y pueden ver la diferencia. La mayoría de norcoreanos, especialmente las nuevas generaciones que no pasaron la guerra, que no han pasado ninguna penuria, que tienen la universidad, la sanidad, todo cubierto por el Estado, que tienen un piso gratuito por el Estado, es cierto que no saben realmente lo que tienen, porque no han podido vivir en el exterior sabiendo eso, que en el capitalismo vives pagando de mensualidad a mensualidad y si te falta vas a la calle y si vas a la calle no tienes trabajo, no tienes nada y ya te conviertes en un desahuciado de la sociedad. Eso es un problema. Yo, de hecho, en algunas clases que he dado en Pyongyang para hispanoparlantes o estudiantes que hablaban en inglés, les he contado, ¿no?, cómo es la realidad y ellos solo pueden imaginarla o han visto algún documental, pero no tienen ni idea, ¿no? Y ese es el problema también cuando ha habido unos pocos que han ido a Corea del Sur pensando que yendo al capitalismo se harían millonarios y vivirían con todo tipo de lujos y por desgracia la mayoría de norcoreanos que fueron al sur están mendigando ahora mismo en el metro de Seúl. Algunos han llegado muchas veces a reemigrar, ¿no?, y en este caso retornar a Corea. Hay incluso personas que han ido de Corea del Norte al sur ilegalmente en 2 ocasiones y hasta en 2 ocasiones han regresado a su pueblo o a Pyongyang al ver la realidad del propio sistema capitalista. Por lo tanto, es un gran trabajo que se tiene que hacer para concienciar especialmente a las futuras generaciones, para no caigan en la trampa, en el marketing del sistema capitalista, donde son solo unos pocos los beneficiados. Yo, por ejemplo, mi compañera, mi mujer, cuando vino por primera vez a Barcelona y bueno, estuvo en mi ciudad también, ella me preguntaba qué está haciendo, porque hay gente que está en la calle entre cartones. Nunca lo había visto. Mi mujer es bielorrusa, nunca había visto esto, nunca había visto que hubiera gente mendigando en la Claro. calle y tampoco, pues lo que tú dices, ¿no? Es que muchas veces no se hace un trabajo pedagógico entre los más jóvenes. Y yo creo que es que ese es esencial. Y en el caso de los coreanos es que tienen que entender, tienen que saber Ujú. que cómo vive la gente, las miserias del sistema. Porque si no, pues ahora pues puede que no, pero en el futuro
pues la misma curiosidad por saber qué hay fuera o creerse las mentiras, porque muchas veces pues uno tiende a creer la propaganda, ¿no? Pues, pero si ya estoy acostumbrado a que el Estado pues me dice esto, lo otro, pero yo quiero saber otra cosa, yo quiero saber de aquí, de allá, no sé qué, y claro, ellos pues tú sabes cómo son los americanos o cómo son en Occidente, de que bueno, pues hacen una propaganda muy bonita de que el mundo es prácticamente de que te vienes para acá y vas a conseguir $1.000.000 o no sé qué, las mujeres, no sé qué, no sé cuántos. Y, y bueno, al final esto es simplemente un cuento para niños y yo creo que esto es un problema al final de lo que tú comentabas, ¿no? Países que vivieron en la Unión Soviética, yo creo que es necesario eso, cuidarlo. No sé si se hace todo lo necesario, pero es que es algo elemental, porque es que si no, la gente mitifica y piensa de que en Occidente todo es de color de rosas y al final pierde lo suyo. Sin duda, es un elemento clave y en Corea también se tiene que reforzar, ¿no? Claro, ellos cuentan principalmente en que no hay influencia, que la propaganda afortunadamente se bloquea antes de que llegue para que no contamine a la sociedad con esas mentiras, ¿no? Con esas falsas promesas de Sí, millones, ¿eh? Parece que en Estados Unidos tú no llegas a Nueva York y solo con desearlo eres millonario, o sea, sí, 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 según sí. se plantea, ¿no? Y según la música de Frank Sinatra. Y la realidad es muy distinta, como sabemos los que vivimos en este sistema y los que Mm. hemos estado en Nueva York. Así que ahí hay un trabajo que todavía también en Corea se tiene que hacer importante. Pues sí, precisamente antes lo comentaba un poco por encima, ¿no? El tema de las leyendas urbanas, el tema de pues las mentiras que se difunden y demás. Por favor, cuéntanos un poco, porque hay mucha gente que al final se queda simplemente pues con esa banalidad, ¿no? Con esas mentiras. Em, Cuéntanos un poco, ¿hasta qué punto llegan? ¿Hasta qué punto los americanos en Corea del Sur, como, bueno, pues como colonia yanqui, ¿no? Se hacen eco de toda esa basura, ¿no? Y al final la acaban comprando los diferentes medios de todo el mundo. Cuéntanos un poco, porque creo que es necesario que también la gente lo entienda en su casa, porque estamos hablando de que más, me parece que es el 90 y tanto, el 99% de la información es todo pura propaganda. Bueno, es que es eso, podríamos estar horas hablando de las cosas más absurdas, las estupideces que se hablan de Corea del Norte. Empezamos con una cosa muy arraigada en los medios de descomunicación, que es el tema de las tres generaciones. Si tú cometes un crimen en Corea del Norte, tienen que pagarlo tres generaciones. O sea, eso se desea no solo vas a tu nieto, sino a tu bisnieto y tiene que pagar un crimen que tú hiciste hace 100 años, ¿no? Cosas realmente absurdas. También, como has comentado antes, teatro. O sea, nosotros, para un turista que se deja 500 euros en el país, que es una absoluta miseria, el turismo para nada es una industria importante para Corea. Llevamos ya desde el 2020 6 años con el país cerrado a cal y canto y el turismo no es importante, pero cualquier turista que viene de Europa se cree que todo es un decorado y eso, y se han movilizado a 5.000 ciudadanos para que usar el metro, que el metro se ha dado electricidad al metro para enseñar que funciona a los extranjeros, en fin, cosas absolutamente ridículas, especialmente eso, ¿no? Los temas de que todo es una farsa o que es un decorado, que nadie vive allí, que no hay vehículos en las calles, en fin, que la gente se muere de hambre cuando ahora mismo ya ha sido publicado por el Washington Post y por muchos medios, incluso pro-estadounidenses y capitalistas, han tenido que reconocer que la economía de Corea del Norte está teniendo un boom de desarrollo, ya no lo pueden ocultar, ¿no? Ya ha llegado un momento en que es demasiado evidente que no puedes construir 50.000 viviendas de la nada y más viviendas de 200 metros cuadrados que se entregan gratuitamente a los ciudadanos. No puedes desarrollar un destructor con tecnología propia de 5.000 toneladas para hacer frente al ejército de los Estados Unidos.
armamento termonuclear y todos los desarrollos que se están produciendo a nivel general y las industrias nacionales que se han creado de la nada, se tiene que haber un desarrollo económico que ha conseguido Corea y ahora mismo ya, claro, lo ha dicho el Washington Post, inmediatamente pues el resto de medios han tenido que reproducirlo porque si no se quedan atrás. Ese es un problema que tienen, ¿no? Claro, cuando lanzan una noticia propaganda, si es negativa se reproduce, pero si es positiva también tienen que hacerlo, porque es su obligación, porque dependen de lo que dice Estados Unidos y si no dicen lo mismo que ellos, pues es como que no hacen periodismo, ¿eh? Como que no ha sacado esta noticia que ha salido en el Washington Post. Así que por obligación capitalista he visto ya decenas de medios que han tenido que reproducir esta noticia del milagro económico socialista ahora mismo que está teniendo Corea del Norte y no es realmente un milagro, simplemente el socialismo es muy superior al capitalismo, lo único que no le dejan comerciar con el exterior. Si Corea no hubiera tenido las sanciones que tiene, que las sigue teniendo, pero gracias a la nueva situación en Rusia, en Bielorrusia también, en Belarus y en China, pues digamos que están ignorando las sanciones, pero las sanciones del Consejo de Seguridad siguen vigentes, las sanciones de la Unión Europea siguen vigentes y las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes. Otra cosa es que países como Rusia decida ignorarlo porque no está en su interés, pero la realidad es que las sanciones están ahí y cuando se han ignorado simplemente unas pocas de esas sanciones con nuestros vecinos, especialmente Rusia y China, pues claro, la economía socialista es lógico que tenga un boom económico, porque ya digo, es muy superior a la riqueza que pueda generar el capitalismo, que queda en esas pocas manos privilegiadas. Pues sí, y hablando de decorados, ¿no? Yo creo que muchos de esos propagandistas que hablan de que si los decorados en Corea, de que si esto, de que si los actores, se tendrían que preguntar, ¿no? Porque igual piensan que como en Estados Unidos o en Madrid o en Londres la gente duerme entre cartones, pues se deben pensar que en Corea también pues hacen las casas de cartón, ¿no? Por eso son decorados. Pero se lo tendrían que hacer mirar, ¿eh? Porque la verdad es que ya nos gustaría, ¿no? A los occidentales que en Occidente las personas que duermen en la calle fueran simplemente actores y que Claro. todo fuera todo fuera un teatro para, bueno, pues para hacer las delicias de Claro. los turistas que vienen, ¿no? Lo que es peor es que ahora, en el capitalismo, o sea, antes podías decir, bueno, es un mendigo, es porque no quiere trabajar, es un vago, tiene la botella de vino al lado, pero es que la gente que no tiene hogar ahora son personas de 75 años a los que han expulsado de sus pisos de renta antigua. La gente que está sin hogar son personas que van a trabajar todos los días, Sí. que no se pueden ni duchar, que van a una fuente a lo mejor para lavarse la cara y estar presentable frente a su jefe. Y esa es la realidad. Y cada vez va a ir a peor, sin ninguna duda. Pues sí. Sabemos cómo funciona el sistema. Pues ya un poco para terminar, te quería preguntar, por ejemplo, si cualquier persona que esté interesada en conocer la República Popular Democrática de Corea y que esté interesada en viajar al país, ¿lo puede hacer ahora mismo o como decías, está todo No. cerrado y Ahora aún mismo es las difícil? fronteras están cerradas, solo se permite a pequeños grupos turistas de la Federación Rusa. En grupo no se les permite la entrada para hacer Sí, pequeños tours. Es, digamos, un proyecto piloto, pero en general la frontera está cerrada para todas las nacionalidades, incluida para los chinos también. Solo las personas, los altos representantes del gobierno, altos funcionarios a nivel ministerial pueden ahora mismo entrar en el país. Estamos a la espera de que se abran las fronteras para el público general. Así que de momento hay que tener un poco de paciencia para comprobar la realidad de Corea del Norte con los propios ojos, pero mientras tanto pueden informarse a través de las páginas web y de nuestra Asociación de Amistad con Corea, la KFA, donde les podemos facilitar muchos links e información para que vayan viendo, conociendo la realidad de Corea desde Corea, no a través de personas que ni siquiera han viajado o han vivido en el país.
Pues Alejandro, ha sido un placer tenerte aquí en este especial de entrevista del canal La Pirenaica. Esperamos que hayas estado cómodo aquí con nosotros y esperamos tenerte en futuras ediciones de entrevista. Un saludo muy fuerte. Cuando queráis, igualmente un placer y hasta pronto.